si no crees que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu vida, bueno, te vas a llevar una súper sorpresa porque James Clear en su libro Hábitos Atómicos te muestra una forma sencilla de implementar hábitos de forma sencilla y fácil para obtener resultados a largo plazo. Así que acompáñame en este video, vamos a revisar. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida una vez más en tu canal de coaching. Claro que sí, es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet. Bueno, excelente, quédate conmigo. Suscríbete, únete a nuestro grupo. En este canal vas a encontrar muchos videos que están relacionados principalmente alrededor del coaching profesional, pero también están relacionados con la motivación y el desarrollo humano. Por ahí te vas a encontrar algunos videos que dicen, bueno, ¿de qué trata este libro? ¿De qué trata este otro tema? Y bueno, justo es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. ¿De qué trata el libro Hábitos Atómicos de James Clear? Este es un tema que está perfectamente relacionado con el desarrollo humano. Y acá vas a ver cómo este material e investigación de James Clear nos ayuda a identificar qué hábitos podemos incluir en nuestra vida todos los días, cómo podemos deshacernos de hábitos que no nos están ayudando ni agregando valor y cómo pequeños cambios que por muy imperceptibles que parezcan, nos pueden hacer una gran diferencia en la vida y ayudarnos a conseguir aquellos resultados tan deseados que estamos buscando. Así que bueno, pues si no sabías quién es James Clear o no habías tenido la oportunidad de ver este libro, bueno, James Clear es autor y speaker enfocado en hábitos, toma de decisiones y mejora continua. Su trabajo ha aparecido en el New York Times, en The Wall Street Journal, Entrepreneur, en CBS This Morning. Él es un speaker regular de la revista Fortune 500 y su trabajo ha aparecido, imagínate, nada más y nada menos que en la NFL, la NBA y la MLB. Así que, por supuesto que todo el trabajo e investigación de Clear está enfocada a hacer esos pequeños cambios que van a ir formando los hábitos que rigen nuestra vida. Así que, bueno, pues no es poca cosa. Hábitos atómicos, una forma fácil y probada para construir buenos hábitos y romper malos hábitos de James Clear. Bueno, el material está dividido en 6 secciones, tiene 20 capítulos y acá, bueno, la primera sección contiene todas las bases. Después dice, bueno, ¿cuál es la primer ley de los hábitos o para la construcción de un hábito? Y dice, bueno, hazlo obvio. La segunda ley, hazlo atractivo. La tercera ley, que es la tercera sección, dice, hazlo fácil. La cuarta ley dice, hazlo satisfactorio. Y la última sección se refiere a tácticas avanzadas y cómo puedes construir hábitos que vayan de buenos hábitos a excelentes. Así que bueno, pues en la primera sección, James Clear empieza contando un poco en el libro acerca de su historia personal y dice, bueno, déjame compartirte mi historia. Y él de chico tuvo un accidente, desafortunadamente tuvo un accidente jugando béisbol, le encantaba este deporte y bueno, una persona aventó un bat y bueno, pues le dio un tremendo golpe en la cara y le fracturó la nariz, tuvieron que llevarlo en helicóptero, tuvieron que trasladarlo a un hospital y bueno, esto fue realmente una tragedia. Afortunadamente, pues todo salió bien, pero tomó mucho tiempo la recuperación. Entonces, pues él, que era amante del deporte desde muy chiquito, bueno, aprendió cómo poco a poco, con pequeños cambios, y ahí hablando fisiológicamente, porque literalmente tuvo un daño que, bueno, le pudo haber costado la vida. Así que cómo pequeños cambios repetidos a través del tiempo te pueden ayudar a conseguir lo imposible. Así que, bueno, pues ahí te comparte en esta primera sección un poco de su historia, pero también después te hace una analogía de cómo le ha servido en general para la vida, pues no solamente para recuperarse de este accidente, pero también para después implementarlo en sus estudios, para poder incorporarse nuevamente al deporte y después, con los años, un tiempo más tarde, cómo le ayudó todos estos aprendizajes para implementarlo incluso
incluso en su negocio, que por cierto es un negocio súper interesante y muy exitoso. Así que esa es la primera parte que te vas a encontrar con su historia. Y dice, bueno, la experiencia o esta experiencia con el accidente que le enseñó, dice, me enseñó una lección crítica. Los cambios que parecen muy pequeñitos y que no son importantes al principio pueden parecer imperceptibles, pero cuando se acumulan a través del tiempo te pueden ayudar a conseguir resultados increíbles si estás dispuesto a pegarte a ellos por años. Dice, bueno, claro que todos tenemos imprevistos, todos tenemos problemas o obstáculos, pero en el largo plazo la calidad de nuestra vida depende específicamente en la calidad de nuestros hábitos. Con los mismos hábitos, si tú los llevas a cabo de forma repetida, pues vas a obtener los mismos resultados, pero si haces modificaciones, por supuesto que vas a obtener un resultado diferente. Y acuérdate, eso justo me trae a la mente la famosa frase de Albert Einstein que dice, same actions, same results. Y por supuesto, si quieres conseguir cosas diferentes, pues es importante que te enfoques y hagas modificaciones en tus rutinas. Y ahí es en donde viven prácticamente todos los hábitos que tienes. Así que si te enfocas en modificar todo lo que no te sirve para sustituirlo por aquello que sí te sirve, bueno, eso es lo que te va a dar un mejor resultado. Así que bueno, esa es como la primera parte. Bueno, luego en el capítulo 1 viene una historia que nos comparte Clear que se me hace buenísima y está alrededor del ciclismo inglés y dice, bueno, pues ¿cómo crees que por más de un siglo, por más de 110 años, estos atletas no lograron ganar medallas de oro ni lograron tener éxitos en todo este periodo de tiempo? Imagínate, es demasiado. Dice, desde 1908 hasta el 2003 empezaron a ver un cambio. Ahora, ¿a qué cambio se refiere esto? Bueno, pues en ese tiempo se contrató a un nuevo coach. Esta persona, que se llama Braceford, fue contratado por el ciclismo inglés para lograr un cambio, para llevar al equipo hacia una nueva dirección. Y dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo este coach de forma diferente con las personas que habían trabajado previamente con estos atletas? Bueno, dice, pues lo que hizo de forma diferente es que era una persona comprometida de forma implacable con hacer cambios pequeños en todas las rutinas de los atletas. Así que, por supuesto que acá decía, bueno, pues él empezó a ver cómo podía obtener pequeñas mejoras, aunque fueran súper chiquititas, mejoras en estas rutinas. Por ejemplo, empezó a ver de forma detallada el peso de las ruedas, cuál era el material de las bicicletas, pero también empezó a ver, por ejemplo, de qué material estaba cubierto el asiento, cuáles eran las rutinas de entrenamiento que tenían cada uno de los ciclistas y así empezó a ver en todos los procesos involucrados cómo podían mejorar de forma pequeña cada uno de ellos. Así que dijo, bueno, a ver, si mejoramos al menos en un 1% todo el proceso, pues eso de forma acumulada a través del tiempo te va a ayudar a conseguir grandes resultados. Y efectivamente la historia así fue, porque justo 5 años después de que Braceford tomó el equipo de ciclismo inglés, por supuesto que acá las cosas empezaron a cambiar y entonces empezaron a tener éxitos y empezaron a ganar en las competencias. Ahora tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué los pequeños hábitos nos hacen una gran diferencia? Bueno, porque nuestra vida está construida con hábitos diminutos, desde lavarte los dientes, desde bañarte a una determinada hora, desde ir a hacer ejercicio o cualquier cosa que tengas en mente. Bueno, estos pequeños hábitos de forma acumulada a través del tiempo te van a ayudar a conseguir el resultado que quieres o a convertirte en la persona que deseas ser. Por esa razón, acá en esta
primera sección, pues Clear te dice, bueno, los pequeños hábitos te hacen una gran diferencia. Y dice, por supuesto que la mayoría de las veces subestimamos la importancia de definir el valor, de hacer pequeñas modificaciones o pequeñas mejoras de forma diaria y continua. A veces decimos, bueno, a ver, ¿qué más da? O sea, si hago un pequeño cambio o a lo mejor, ¿qué más da si camino o no por 20 minutos? Eso no va a hacer ninguna diferencia, pero claro que la hace porque pequeños cambios te dan diferentes resultados. Así que tal cual como lo hizo el coach con este equipo de ciclistas, pues claro que el obtener al menos un 1% de mejora todos los días, entonces eso transformó al equipo en un equipo completamente diferente. Y de hecho, Clear nos comparte justo esta gráfica, que no sé si la veas por aquí. Bueno, esta gráfica te dice, a veces pensamos que nuestros resultados son lineales, ¿no? Pensamos, bueno, a ver, si sigo estos buenos hábitos, voy a obtener un resultado con estas características, pero si no los hago, bueno, probablemente se va a ir en declive. Y la realidad es que más bien los hábitos se van acumulando a través del tiempo y puede haber una etapa que de hecho esta etapa la llama como la etapa en donde te puedes desmotivar o simplemente puedes pensar que estás atascado, que no estás avanzando para nada. Y eso se da como en los primeros meses de que tú estás implementando un nuevo hábito, por la sencilla razón de que te puedes desanimar y puedes decir, oye, bueno, estoy haciendo ejercicio ya por 3 meses, pero no estoy viendo ningún resultado. Bueno, pues, ¿qué diferencia hace si ya no lo hago? Y entonces nos desmotivamos y ya olvidamos esos buenos hábitos que teníamos, en este caso relacionado con el ejercicio y la salud. Acá te dice, en realidad, los cambios y los resultados se van a dar de forma acumulada. Por eso la pendiente no es lineal, sino más bien es una curva en donde tú vas a obtener el incremento en los resultados a través del tiempo. Así que ese es un cambio importante para apreciar realmente todo lo que estás haciendo y para apreciar las pequeñas modificaciones que haces día con día. Así que no subestimes el poder que tiene algo por muy pequeñito que parezca. Aunque tú digas, bueno, en realidad esto es imperceptible, o sea, es algo muy chiquitito o es una modificación muy pequeña, eso jamás va a tener un impacto. Bueno, la realidad es que sí va a tener impacto. Así que, bueno, eso es parte de lo que Clear nos comparte en este capítulo 1. Y luego dice, bueno, acá también nos da algunos ejemplos de cómo es acumular hábitos en el largo plazo de forma positiva, pero también acuérdate que todo esto aplica de forma negativa. O sea, también podemos apilar en el largo plazo hábitos que no nos están ayudando. Por ejemplo, o sea, malos hábitos o una acumulación negativa podría ser, por ejemplo, la acumulación de estrés. Y dice, bueno, a ver, cuando estás frustrado, por ejemplo, en el tráfico o probablemente vas abrumado por todas las responsabilidades que has ido adquiriendo en la vida o el preocuparte por cuestiones económicas o por problemas de salud, cuando todo esto se va acumulando y no pones atención en cuidar eso que estás haciendo, probablemente ahí el resultado es que te va a hacer una persona más ansiosa o te puede desencadenar un problema de salud en el largo plazo. Ahora, otro ejemplo también es cuando pensamos cosas negativas. Y acá yo te lo he venido compartiendo en diferentes videos, cuando pensamos de forma negativa, de forma acumulada. A veces estás pensando, no, pero no puede ser, esto salió mal. A ver, pero no, es que este compañero de trabajo me dijo y me hizo esto, o simplemente las cosas no salieron como yo pensaba, ¿qué es lo que voy a hacer? Y entonces vas acumulando pensamientos tras pensamientos y toda esa negatividad a lo mejor de forma inmediata no parece que están haciendo algún daño en tu vida, pero si lo recorremos en el mediano y largo plazo, puede ser que te hagan una persona más aprensiva, puede ser que te hagan una persona que se altera más fácilmente, todo eso porque simplemente no has cuidado el hábito de cuidar tus pensamientos y de regresarlos y centrarlos hacia una forma que te ayude o te agregue valor. Así que
que ese es otro ejemplo. Pero también, o sea, esto lo puedes correr a cualquier cosa negativa que probablemente en el momento no parece estar teniendo un impacto. Por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a comer galletas o voy a comer comida chatarra o a lo mejor no voy a hacer ejercicio, bueno, probablemente en el corto plazo no pasa nada. Si lo haces una semana, 2 semanas, probablemente algún par de meses. Pero, ¿qué pasa cuando ya es 1 año, 2 años, 3 años y tú seguiste ese hábito o te fuiste con la inercia de seguir ese tipo de alimentación y de no ejercitarte de forma regular? Por supuesto, todos sabemos, eso te puede generar un problema de salud importante. Así que, bueno, pues ahí tienes ejemplos de hábitos que no necesariamente te ayudan de forma compuesta. Ahora, claro que también eso y la buena noticia que nos comparte Clear es que los hábitos se pueden apilar y se pueden acumular de forma positiva, que es ahí hacia donde queremos utilizarlos a nuestro favor. Y dice, bueno, pues también la productividad se puede apilar y se puede acumular en el largo plazo, porque si tú estás, por ejemplo, haciendo una tarea extra todos los días, o a lo mejor dijiste, bueno, ahora voy a caminar 10 minutos extra, o voy a correr 15 minutos adicionales, o a lo mejor voy a hacer este pequeño hábito relacionado con el cuidado de la apariencia personal. Bueno, cualquier cosa que tú estés agregando a tu rutina diaria, esto nuevamente te va a ayudar a establecer nuevos hábitos y claro que te va a dar excelentes resultados en el mediano y largo plazo. Ahora, eso mismo sucede con el conocimiento. Por ejemplo, si tú vas creando el hábito de aprender, el hábito de la lectura, si vas aprendiendo una cosa diferente cada vez o simplemente te vas interesando en un tema a la vez diferente, pues esto te va a ayudar a que seas una persona más conocedora a través del tiempo. Así que, pues de esa manera, tú puedes utilizar los hábitos a tu favor. Así que esa es como la propuesta que nos hace Clear en este capítulo, de que no solamente veas los hábitos como algo tedioso o darle una connotación negativa, porque a veces pensamos que los hábitos, ay, o sea, es algo que me va a costar, es algo difícil, es algo que no me gusta, sino más bien es como decir, a ver, ¿cómo puedo hacer pequeños hábitos y utilizarlos a mi favor para que, pues, en el mediano plazo me den mejores resultados y por ende yo me convierta en una mejor persona? Después también te habla acerca de cómo se ve el progreso. Y acá, claro, Clear nos comparte un poquito de que a veces las personas que son exitosas o que tuvieron como algún éxito que fue súper sonado, pues la mayoría de las personas dicen, ay, claro, pues es que fue un momento de suerte, cuando en realidad el progreso es acumulado. Es decir, si tú volteas hacia atrás, vas a ver un montón de acciones que se hicieron previamente para colocar a esa persona en el resultado que probablemente tú estás mirando actualmente. Eso se ve, por supuesto, muchísimo con los atletas, en donde decimos, ay, wow, esta persona ganó una medalla de oro y nosotros probablemente lo vamos a ubicar hasta que ganó la medalla de oro, pero la realidad es que la persona tiene 1 o 2 décadas de su vida entrenándose todos los días y haciendo modificaciones en sus hábitos para poder llegar a ese resultado que nosotros pues lo vemos como un golpe de suerte o que lo vemos como una cosa que se presentó de éxito de forma espontánea. La realidad es que no hay nada de espontáneo, es el resultado natural de toda la preparación que ha tenido esa persona en particular a través del tiempo. Así que, bueno, pues eso también es algo de lo que trata Clear en este capítulo. Después, también como parte de esta información, Clear nos hace una diferencia entre qué es establecer un objetivo y cómo identificar los sistemas o, en otras palabras, las acciones. Y mira, por supuesto, en coaching, en esta información nos enfocamos todo el tiempo porque tú puedes establecer una meta y está genial porque vas a tener el norte, el rumbo, ya vas a saber hacia dónde quieres ir y vas a decir, bueno, yo me voy a encaminar hacia allá. Es
esto es lo que yo quiero conseguir. Y bueno, eso está increíble. Pero si no inviertes tiempo suficiente en los sistemas o en establecer cuáles son las acciones que te van a conectar con el logro de esa meta, pues seguramente es muy difícil que llegues al resultado deseado. Así que Clear dice, bueno, olvídate de invertir demasiado tiempo en establecer la meta. El resultado se va a dar por sí mismo. Si tú te haces cargo de los sistemas, es decir, las cosas que tienes que cambiar todos los días para poder acercarte hacia ese destino, entonces el resultado se va a dar por sí solo. Así que en dónde está el trabajo verdaderamente es en los sistemas. Ahora, para darnos una idea de qué se refiere esto de los sistemas y cómo podemos ir cambiando día con día las cosas que hacemos, pues Clear lo liga directamente con la identidad. Por ejemplo, dice, a ver, el objetivo no es a lo mejor que tú compongas una canción, sino el objetivo es que te conviertas en un músico. A lo mejor el objetivo no es dejar de fumar, sino más bien que te conviertas en una persona no fumadora. Y justo nos compartía un ejemplo similar diciendo, a ver, no es lo mismo que una persona diga, bueno, ¿sabes qué? No sé cómo hacerle, o sea, de verdad estoy batallando mucho porque no puedo dejar de fumar. Ahí sigue enfocado en el problema es fumar. Pero cuando dice, no, gracias, soy una persona que no fuma, eso es diferente porque lo estás ligando a la identidad. Así que si tú vas reforzando el tipo de identidad que quieres y a través del tiempo te vas transformando en la persona que tú quieres, por supuesto que esta identidad incluye diferentes actividades, incluye diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de hablar, diferentes formas de comportarte y bueno, pues todo eso van fortaleciendo el tipo de persona que quieres ser. Así que acá nos comparte una pequeña tabla que dice, bueno, cada comportamiento o cuando queremos cambiar un comportamiento como parte de los sistemas que nos van a conectar con un objetivo, pues prácticamente tenemos esas tres capas o tres diferentes niveles. En el centro está la identidad y según lo que soy es el tipo de persona que normalmente va a hacer o no va a hacer determinados hábitos. Después, como un siguiente nivel, están los procesos o sistemas y un nivel exterior son los resultados. Así que por supuesto que si tú vas cambiando tu identidad desde el interior, pues por consiguiente, los resultados se van a dar. Ejemplo, imagínate, si tú dices, bueno, yo soy una persona saludable. Bueno, generalmente, ¿cómo se comporta una persona saludable? Pues es muy difícil que te la vayas a encontrar comiendo comida chatarra todos los días durante 6 meses. Es muy difícil que eso pase porque la persona se ha identificado a sí misma como una persona saludable. ¿Qué es qué tipo de comportamiento generalmente vas a encontrar en un ejemplo con estas características? Bueno, que una persona que se autodefine como alguien saludable muy seguramente va a hacer ejercicio, muy seguramente va a dormir sus horas de sueño regulares, normalmente va a hacer determinados hábitos que están conectados con esa identidad. Por eso acá la propuesta de Clear que nos dice es, bueno, a ver, si tú quieres incluir nuevos hábitos y quieres eliminar hábitos que no te ayudan, simplemente conéctalos directamente con la persona en la que te quieres convertir. Ahora, claro que con esto de la formación de identidad, pues también puede ser una espada de doble filo, porque por un lado, si tú sigues los hábitos y los comportamientos que te suman, por consiguiente, te vas a ir transformando con los años en la persona que quieres ser. Pero por el contrario, si vas dejando o si vas permitiendo que estos malos hábitos se vayan anclando, pues eso a través del tiempo te va a convertir en una persona que no necesariamente es la que tú quieres ser. Por ejemplo, a lo mejor tú has ido adoptando con el tiempo un tipo de identidad que te funciona. Es decir, de repente vamos por ahí, por la vida diciendo, bueno, soy súper malísimo con direcciones o simplemente no soy una persona que se levanta por las mañanas o soy muy malo aprendiendo los nombres de las personas o haciendo matemáticas o de verdad es que todo el tiempo soy una persona a la que se le hace tarde, no soy bueno con la tecnología y de verdad que soy terrible en tal o cual materia. Bueno, fíjate cómo de repente podemos ir por ahí, por la vida, reforzando ese tipo de comportamientos. Así que, bueno,
bueno, aparentemente en el corto plazo es algo inofensivo, puede ser algo que simplemente pasa y ya. O quizás tú piensas, bueno, pero la realidad es que sí soy muy malo en matemáticas. Pero acá la propuesta de Clear es que mientras tú sigas reforzando ese tipo de conductas, ese tipo de comentarios y de hábitos, parecen como pequeñitos cambios que tú estás haciendo, pero que en el mediano plazo van a formar una identidad que no necesariamente es con la que tú te quieres identificar. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues lo contrario. Probablemente si las matemáticas o cualquier otro tema te causa trabajo, entonces algo que puedes hacer es decir, bueno, a ver, las matemáticas se me dificultan, por lo tanto, dedicaré media hora adicional a comprender los problemas o a comprender el tema y a estudiarlo. Y probablemente voy a progresar, aunque lento, voy a progresar hacia el resultado que quiero. Así que si tú repites ese tipo de acciones y ese tipo de hábitos, eso te va a ayudar a reforzar el tipo de identidad que quieres y te vas a convertir en una persona resiliente que sencillamente ve las desventajas como oportunidades para transformarlas a su favor. Y bueno, la última parte dentro de esta sección que nos comparte Clear se refiere a los 4 componentes que hay que tener en la mente para la construcción de cualquier tipo de hábito. Así que si tú quieres crear un nuevo hábito, debes de tener en cuenta estos 4 pasos que se dan de forma natural. Y estos son cue, craving, response y reward. Eso es que debe haber una señal, un antojo, respuesta y cuál es el premio o resultado final. Ahora, la señal es prácticamente esa parte de información que le dice a tu cerebro cómo funciona como un desencadenante y que le dice a tu cerebro por qué debes de iniciar un nuevo hábito. Después dice, los deseos, que son el siguiente paso, es en realidad la parte motivacional, es decir, como por qué debería yo de iniciar un nuevo hábito o por qué debería yo de cambiar mi rutina. Bueno, pues tal cual, ese siguiente paso es el aspecto motivacional. Después está el tercer paso, que es la respuesta. La respuesta como tal es el llevar a cabo el hábito que tú has decidido como tal y llevarlo a cabo de forma consistente. Y la última parte, que es la respuesta, bueno, esto como tal es el resultado final. Es obtener el resultado que yo quiero. Así que, por ejemplo, a ver, si yo voy a hacer ejercicio, 15 minutos de ejercicio todos los días, bueno, pues el resultado final es que me va a ayudar a convertirme en una persona saludable o en una persona atlética. Ahora, eso, por supuesto que es el resultado final. Esa sería la cuarta sección. Pero como tal, en este caso, el paso número 3, que es la respuesta, es el llevar a cabo la actividad de forma consistente. Así que el hacer ejercicio de forma regular en los días que tú hayas determinado, ese es el hábito que va a hacer la diferencia para ayudarte a conectar con el estado deseado. Así que esos 4 pasos son los que se dan de forma natural en la construcción de todo tipo de hábitos, desde los más pequeñitos hasta los hábitos que parecerían más complejos o con los cuales queremos perseguir resultados mayores. Así que si tú analizas cada una de estas partes, y acá Clear nos comparte en su libro de forma muy detallada a qué se refiere cada una de estas partes, nos ayuda a poder identificar diferentes ejemplos de cómo podemos tomar cada uno de estos pasos a nuestro favor para entonces poder crear nuevos hábitos que probablemente los habíamos olvidado o que quizás ya no los llevamos a cabo de forma regular. Y bueno, pues de forma general, eso es de lo que se refiere esta primera sección del libro Hábitos Atómicos de James Clear. En realidad, como resumen de esta primera sección, Clear nos dice, a ver, no subestimes pequeños cambios que puedes hacer todos los días de forma repetida para obtener resultados increíbles. También nos comparte diferentes estrategias y qué cosas puedes hacer para identificar o enlistar tu rutina de todos los días e ir identificando cuáles son esos hábitos que digas, bueno, estos son como buenos hábitos y estos son hábitos que no me están ayudando, para que puedas identificarlos y decir, a ver, debo de irme quitando de esto que no me está ayudando y darle mayor prioridad a esto que sí me ayuda y que me está ayudando, por otro lado, a convertirme en la persona que quiero ser.
hacer, que eso es la parte de reforzamiento de identidad. Así que bueno, por supuesto que acá te animo a que leas el libro de forma completa. Bueno, pues en realidad cada una de las secciones está súper bien detallada, incluye toda la información que necesitas para empezar de una buena vez en la construcción de esos hábitos que te van a ayudar a hacer una diferencia en la vida. Así que bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.